politólogo colombiano Henry Cancelado, sobre las movidas de Petro, ahora que ya ha sido elegido rumbo a su próxima presidencia. Henry, gracias por haber aceptado la invitación. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación. A ver, es interesante lo que está pasando, ¿no? Petro está jalando varias personas, ¿no? Recibiendo adhesiones inesperadas. Para empezar, veamos, no necesariamente una adhesión, pero sí una conversación que ha tenido por 3 horas con el expresidente Uribe, Álvaro Uribe, y bueno, parece que ha sido un buen intercambio, cordial. Cuéntanos un poco sobre ese encuentro. Bueno, es un encuentro que se propone desde la semana pasada y que el expresidente Uribe acepta hablar con el presidente electo, pasando por encima incluso de su propio presidente, que es figura de su partido en este momento, que es el presidente Duque, que está terminando su mandato, pero ratificando precisamente que él es el líder de ese grupo político, ¿no? Mostrando precisamente ese liderazgo, siguiendo adelante con sus propuestas. Y lo que ya se empieza a hablar después de esta reunión hoy en el país es un poco que Uribe va a apoyar los proyectos que considera que pueden ayudar al país, pero que va a crear la oposición necesaria para aquellos que considere que son nocivos o lesivos. Recordemos que hay un gran temor de grandes sectores sociales. De todas formas, hay una gran población que no votó por Gustavo Petro, sobre todo pues por lo que ha sido los experimentos de la izquierda en América Latina, ¿no? Entonces hay cierta incredulidad todavía, pero bueno, llevamos una semana de diálogos, de adhesiones, de conformación, de gestación de gobernabilidad en el país, y creo que esto último, este diálogo con Uribe es una imagen, es una fotografía que nadie esperaba en el futuro inmediato al menos, ¿no? Se esperaría un poco más allá cuando Gustavo Petro ya fuera presidente. Pero bueno, es una de las sorpresas que ya nos ha dado este proceso que ahora comienza. Y además también hay la reunión que tuvo con Rodolfo Hernández, el abrazo que se dieron al final, ¿no? Y además también interesante cómo varias bancadas, ¿no? Liberal, conservadora, han decidido finalmente un poco, bueno, no ser oposición finalmente, ¿no? Lo que ha puesto furiosos a una serie de personas. Estaba leyendo que en Semana, el artículo de un señor Enrique Gómez diciendo que en el fondo lo que estaban buscando esos partidos tradicionales era repartija de cargos, en fin, una serie de cosas. En fin, hay gente que está furiosa con estos acercamientos y adhesiones de varios grupos, ¿no? a Petro. Sí, claro, por muchos motivos, ¿no? Bueno, Enrique Gómez, hay que hacer un poco de contexto ahí. Enrique Gómez es de una de las familias políticas de Colombia, familiar de Álvaro Gómez, que fue uno de los grandes líderes conservadores del siglo XX, del conservatismo, Partido Conservador, que fue asesinado por el narcotráfico en el año 95, y pues digamos, los Gómez son reconocidos precisamente por esas posiciones conservadoras, ¿no? Sin embargo, Álvaro Gómez, por ejemplo, que fue secuestrado por el M-19, que era el grupo guerrillero de Gustavo Petro, pues siempre mantuvo una apertura de diálogo, hizo la Constitución del 91 con los liberales. En ese caso habían líderes liberales, en ese caso habían líderes del M-19 ya en esa constituyente. Entonces fue un republicano conservador Álvaro Gómez, y ahorita Enrique Gómez quiere recoger algunas banderas, pero se está parando desde una postura radical de la derecha colombiana, que es una postura natural que habían tenido pues la familia Gómez y el Partido Conservador. Lo que pasa es que en este momento el espectro es un poco complicado, y vemos cómo el actual gobierno del presidente Duque atomiza a la derecha, destruye las posturas de derecha, no en una acción intencional, sino precisamente por la debacle institucional y de gobernabilidad que crea en el país. Hace que la derecha entonces esté tratando de recoger algunos vestigios. Entre esos aparecen pues figuras de nuevo como Enrique Gómez, aparece
aparecen outsiders de la política colombiana como Rodolfo Hernández, reaparecen figuras que parecían un poco alejadas ya de la política como Germán Vargas Lleras, que es un liberal de antaño, también viene de una familia liberal que estuvo con Uribe al principio, después con el presidente Santos también, en su momento es una figura muy importante, con él se reúne antes de reunirse con Uribe. Entonces, Gustavo Petro ha ido manejando una agenda de quiénes son los personajes importantes para su gobierno. Sin embargo, obviamente eso crea divisiones, como les digo, el país no está cohesionado, el país está muy dividido, ¿cierto? Estamos en una situación complicada en términos políticos y sociales por esa división de casi 50-50, pero ha ido ganando esa cohesión y los partidos tradicionales, que son el liberal y el conservador, pues precisamente han entrado un poco en lo que se llama un pacto histórico, ¿no? Yo prefiero llamarlo que es como una especie de nuevo frente nacional, una cohesión de grupos políticos, a ver hasta dónde llega un poco ese experimento, ¿no? Cuando ya empiezan a preguntar, tal cual como dice Gómez, cuáles son mis puestos, cuáles son mis prebendas y qué les puede dar el nuevo gobierno. De acuerdo. Una nota al margen, me llama mucho la atención en Colombia cómo hay familias, ¿no? Además de varias generaciones de políticos que dominan la vida política colombiana desde hace mucho tiempo y claro, muchos ligados también son familias regionales, ¿no? Que también saltan a la política nacional. Es una característica colombiana que por ejemplo acá en Perú no tenemos, ¿no? Sí, digamos que parte de nuestro desarrollo geográfico lo que hizo fue generar grupos políticos regionales, ¿cierto? Tres cordilleras, una conexión geográfica muy difícil en Colombia. Entonces eso hizo que las regiones se desarrollaran muy aparte a lo largo del siglo XIX y parte del siglo XX, y entonces hubo familias que lideraron esos desarrollos, ¿no? Y tenemos entonces familias muy tradicionales en diferentes regiones. Tenemos, por ejemplo, la familia de una de nuestras cancilleres anteriores, ¿no? La familia Holguín en ciertas regiones, tenemos los Gómez, tenemos los Lleras, tenemos los Mosquera, tenemos los Chaux, en ciertas regiones ya hacia el sur, tenemos en la costa, fueron los Char, en este momento que también uno de los hijos fue precandidato en estas elecciones. Es decir, tenemos clanes y por eso se habla de los clanes políticos en Colombia, que eso es un poco lo que muchos analistas en Colombia han dicho, la gente se cansó un poco de eso y puso a alguien que venía un poco de fuera. Lo que pasa es que creo que ya se han empezado a dar cuenta que toca llamarlos un poco a ver cómo es que han manejado un poco el país y a ver hasta dónde se puede hablar con ellos para poder hacer gobierno. Y que estoy seguro que sin eso no se puede hacer gobierno en Colombia, ¿no? Sin esas redes clientelares que estas familias han logrado. De acuerdo. Y entonces lo que muchos pensaban que finalmente que Petro le iba a tener muy difícil porque no tenía mayoría en el Congreso, al final con estas adhesiones que está obteniendo, pues le va a ser mucho más fácil, bueno, no va a ser fácil quiero decir, pero en todo caso menos difícil lo que parecía en un momento dado llevar a cabo digamos, las reformas que quiere hacer, hasta donde las puede hacer. Sí, yo creo que a nivel de Congreso, el pacto histórico, que es esa gran coalición que armó Gustavo Petro en torno a él para poder subir al poder, cosas, ¿no? Ha logrado varias cosas. Primero, ya ganó electoralmente. Ganan ellos sus propias curules a nivel electoral. Uh-huh. Pero aparte de eso han venido haciendo pactos con partidos y los últimos fueron los más reacios. Solo queda un partido por fuera que de todas formas dijo que podía apoyar cuando se considerara necesario, que es el Centro Democrático, que es el partido del expresidente Uribe, ¿sí? Entonces yo pensaría que más o menos el 80% del Congreso ya lo tiene para eso, ¿no? Toca ver es cómo va a gestionar ya los proyectos y qué reformas, que ahí es donde todo el mundo está muy alerta, qué reformas es lo que va a hacer, ¿no? Porque creo que todos hemos visto la debacle de las promesas de muchos gobiernos de izquierda en América Latina y Colombia está muy temerosa de eso también. De acuerdo. Y uno de los temas precisamente complicados tiene que ver con el petróleo, ¿no? El tema de Ecopetrol, o sea, esa promesa ¿cómo se llama?, de Petro de detener la exploración, no la explotación, pero sí la exploración, lo que quiere decir que en el mediano plazo Colombia exportará menos petróleo, perdiendo por lo tanto ingresos fiscales importantes. ¿Ha tenido que ceder en eso? ¿Ha tenido que poner un poco matizar un poco o se mantiene en sus 13?
No, es un tema que no ha vuelto a tocar, curiosamente, precisamente yo creo que por esas consideraciones, esas consecuencias que puede traer ese discurso. Si bien Colombia no ha reconocido como uno de los grandes países petroleros, no estamos hablando de Venezuela, de Brasil, ¿cierto? Ni siquiera de Ecuador, pero Colombia pues tiene unos grandes ingresos también por petróleo, y Ecopetrol es una empresa importante, es la más importante empresa que tiene el país, y tiene un gran sindicato, ¿no? Que es la Unión Sindical Obrera, ¿cierto? Y en las regiones donde está la presencia de Ecopetrol, pues las poblaciones viven de todo lo conexo de la economía petrolera, ¿no? Del comercio, de la hotelería, cuando tienen que ir los técnicos, los operarios, ¿cierto? Entonces, hay toda una economía en torno al petróleo que no necesariamente pasa solo por la exploración, la explotación y la exportación. También hay una serie de elementos conexos a esa presencia de una empresa tan importante como Ecopetrol. Entonces, la semana pasada hubo una caída en las acciones de la empresa, esta semana se recupera la empresa, y yo creo que es también porque primero se le bajó un poco el discurso, segundo, generó en los mercados tranquilidad, que una de las primeras conversaciones que tiene este presidente electo es con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Con el secretario Blinken y con el presidente Biden. Valga la pena notar que al presidente Duque Biden no lo atendió sino años después, ¿sí? A Gustavo Petro casi que al siguiente día, ¿no? Hablaron los dos presidentes y con el secretario de Estado. Entonces, eso genera un poco de tranquilidad, y yo creo que tiene que matizarlo, y lo ha venido matizando, y la transformación, porque es parte de su agenda, y eso ha sido muy claro en campaña, esa transformación ambiental, esa transformación energética, pues la tiene que hacer, y ya la empezó este gobierno, que fue uno de los grandes puntos que sí tuvo el gobierno del presidente Duque, y fue ya empezar a generar granjas solares, paneles solares, pensar en turbinas, etcétera. O sea, aprovechar una posición también geográfica que tiene Colombia, que le puede servir mucho, especialmente hacia el Caribe, y también por su condición de serranías, ¿no? Tiene 3 cordilleras que le pueden permitir también generar otro tipo de energías. Y ahorita tenemos, Alemania está muy interesada en entrar también con ese tipo de propuestas, pero eso es en el mediano plazo. Entonces yo creo que va a haber una transición muy paulatina, muy lenta, porque no se puede desconectar simplemente el país, no solo por el petróleo, sino por lo que indica la presencia de Ecopetrol para muchos colombianos. De acuerdo. Hay que recordar que Ecopetrol pertenece en mayoría al Estado, ¿no? Hay accionistas, pero en su mayoría es estatal, ¿no? Sí. Ya. Sí, y los accionistas, digamos, son muy minoritarios, se abrió al público en general, entonces es más o menos como que muchos colombianos tenemos acciones de Ecopetrol. Entonces la sentimos muy, muy propia también, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Ahora, el tema tributario también un poco que genera cierta polémica. Dicen, bueno, ¿cuáles son los planes? He visto que la revista Semana dice, bueno, a ver, usted se considera rico, va a ser alcanzado, usted de clase media va a ser alcanzado por la reforma tributaria. ¿Eso cómo va? ¿Cuáles son, concretamente, qué es lo que está pretendiendo hacer Petro ahí? Es lo que está buscando ahorita, es que grandes capitales del país pues empiecen a pagar más impuestos, ¿sí? ¿Hasta dónde pueda llegar? No sé, soy muy escéptico en eso, porque de todas formas también es desestimular inversión en algún punto. Entonces va a tener que jugar mucho en un equilibrio de lo que él quisiera con lo que realmente se pudiera. Frente al tema de las clases medias ya vienen siendo golpeadas por sucesivas reformas tributarias, incluso el mismo presidente Santos hizo una reforma tributaria que amplió la base de renta en el país de una manera amplia, grande, cierto, valga la redundancia, y eso no ha cambiado, ¿no? El presidente Duque intentó una reforma que fue detenida por manifestaciones sociales, protestas, etcétera, pero siempre está en ciernes este tema de la reforma tributaria. ¿Hasta dónde puede llegar el próximo gobierno con imponerle a grandes capitales en el país, que no son menores de todas formas? Tenemos grandes empresas, ¿cierto? Y grandes inversionistas extranjeros que pues se les diría, oiga, paguen un poco más, y él ya lo ha dicho, o sea, les pido que hagan un esfuerzo para pagar un poco más de impuestos. No sé hasta dónde pueda llegar, yo creo que tiene que buscar más bien ingresos alternativos, porque no estoy seguro que lo pueda hacer. Apenas empiece a ocurrir eso, yo creo que saldría mucho de ese capital del país. Ahora, ¿puede llegar otro capital? Sí. De todas formas, ustedes saben que en América Latina ahorita tenemos a la puerta
3, 4 países que están siempre tratando de entrar, y en Colombia más, porque Colombia es uno de los países, por ejemplo, que menos inversión tiene de empresas chinas y del gobierno chino en América Latina. ¿Por qué? Pues por su conexión muy directa política, militar y económicamente con los Estados Unidos. Pero hasta dónde entonces China diga yo pago y yo entro, eso habría que esperarlo también. Hasta donde Europa, España, Alemania digan yo pago, yo entro, también habría que esperarlo, ¿no? Entonces todavía ahí están muy a la expectativa y todo el mundo está esperando quién sería su ministro de Hacienda. Sí, pueden ser grandes economistas como José Antonio Campo, ¿cierto? O grandes políticos que ya han estado en el gobierno, por ejemplo, como Alejandro Gaviria, que fue ministro de Salud del presidente Santos. Es decir, se barajan nombres de ese nivel que ciertamente no son nombres de personas que comulguen con modelos de tipo socialista, ¿no? Entonces uno dice, bueno, todavía estamos en ciernes de ese modelo económico hacia dónde vamos. Creo que no, todavía, hasta que no tengamos esos nombres, nadie tendrá la claridad. De acuerdo. Claro, efectivamente. Ahora, en Colombia también hay mucha, me imagino, mucha gente, hay mucha evasión tributaria, ¿no? Como existe en el Perú, me imagino. Más o menos, ¿cuánto es el porcentaje de evasión tributaria que existe en Colombia? No sabría decírtelo exactamente, pero sí tenemos una economía informal que supera el 60%, entonces podemos estar hablando de unas cifras muy cercanas a eso también, claro. ¿Cierto? Ah, bueno, claro. Y efectivamente muchas veces lo que se dice acá también en el Perú, ¿no? Finalmente se exprime a los de siempre y a la hora de ampliar la base tributaria, pues con los esfuerzos son menores. Es un poco siempre la típica crítica que existe, me imagino, no solamente en Perú, en Colombia y todos los demás países de la región que tienen el mismo problema, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Bueno, el gobierno Duque hizo algo interesante y fue tratar de establecer facturas electrónicas y estimuló medios de pago también electrónicos que permiten un poco como hacer ese seguimiento y control de parte de la Administración de Impuestos, ¿cierto? Que es la Dirección de Impuestos y Aduanas en Colombia. Pero pues falta todo todavía, ¿no? Como le digo, hay un nivel de informalidad, de economía de calle, ¿cierto? De vendedores informales, de gente pues que no hay una traza de qué hacen, cómo gastan, sí, entonces es muy complicado. Y hay un factor mucho más importante todavía, ¿cierto? Y es todo el dinero de las economías ilegales, que lastimosamente sufre toda América Latina. Por supuesto, Colombia en un gran porcentaje, ¿cierto? Pero muchos de esos personajes han influido e influyen también para que no se generen las políticas necesarias para hacer un sistema tributario eficiente. De acuerdo. Sí, acá tenemos hace ya un tiempo efectivamente las facturas y recibos electrónicos, ¿no? Esto es un tema que se ha establecido acá en el Perú. Muy bien, Henry, muy interesante. Pues nada, vamos a seguir siguiéndole los pasos al presidente Petro y cómo sigue consolidándose con vistas. Él asume el 7 de agosto, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Así que bueno, seguiremos adelante y gracias nuevamente por tus explicaciones. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y solo unas palabras de cierre corticas. Sí. Y es que una de las cosas con las que ha subido este gobierno es que ellos no son la izquierda. Por ejemplo, Petro lo dijo, Maduro es un dictador, entonces no me comparen con Maduro. No es Ortega, ¿cierto? No sería Cuba. La pregunta es, ¿sería un Boric? ¿Cierto? Entonces todavía estamos un poco a esa expectativa, sobre todo porque Colombia había sido el país más reacio a este tipo de modelos en América Latina. Eso es lo novedoso, eso es lo complicado y eso es lo que puede cambiar muchos elementos de liderazgo y de composición del poder de los países en América Latina. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Muy bien, recordemos la pregunta.